soy Juan, y esta es mi historia. Siempre pensé que mudarme a un departamento pequeño sería la mejor forma de ahorrar. Un lugar tranquilo, sin ruido, sin vecinos problemáticos. Pero ese edificio tenía secretos que yo no estaba preparado para descubrir. Todo empezó el día que me mudé al departamento 703, un departamento en un piso que, según la administradora, no existía. Lo primero extraño ocurrió cuando subí por primera vez. El edificio tenía 6 pisos. Lo decía claramente el panel del ascensor andel 1 al 6. Pero en cuanto entré, la puerta se cerró sola. Y la pantalla, de repente, marcó el número 7. Yo no presioné nada. No había un botón con ese número. El ascensor subió en un silencio absoluto, como si estuviera flotando en el vacío. Y cuando las puertas se abrieron, me encontré en un pasillo largo, demasiado silencioso, iluminado por luces que parpadeaban erráticamente. Ahí, al fondo, estaba mi puerta 703. El número estaba en mi contrato, así que no le di importancia. Debí haberlo hecho. A mi primera noche fue rara. Escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con un pie descalzo y otro con zapato. Pensé que era un vecino y abrí la puerta para presentarme, pero el pasillo estaba completamente vacío. No había ruido, ni viento, ni una sola alma. Al día siguiente, le pregunté al encargado del edificio: oiga, ¿quién vive en el piso 7? El hombre me miró confundido: señor, este edificio solo tiene 6 pisos, pero yo vivo en el 703. Le respondí: eso es imposible. Pensé que era una broma de mal gusto y empecé a molestarme. Mire, le dije, acompáñeme al ascensor. Subimos juntos. Cuando las puertas se cerraron, el panel mostraba los números del 1 al 6, como si el 7 nunca hubiera estado ahí. Se lo dije: no existe, insistió el encargado. Pero en cuanto él se bajó en su piso, la pantalla volvió a parpadear y apareció el 7 otra vez, solo para mí. Con el paso de los días, empecé a notar algo más. El departamento vecino, el 702, parecía habitado. Escuchaba movimientos, risas ahogadas e incluso el sonido de pasos rápidos, como de un niño jugando. Golpeé la puerta varias veces para presentarme, pero nunca nadie respondió. Hasta que una noche, alguien golpeó mi puerta varias veces. Abrí, no había nadie, pero la puerta del 702 estaba entreabierta. No sé por qué entré. A veces pienso que algo me llamó desde adentro. El departamento estaba completamente vacío, sin muebles, sin polvo, sin el más mínimo rastro de vida, excepto por una cosa. En la pared del fondo había marcas de uñas, arañazos profundos que formaban una frase, repetida decenas de veces: no debes estar aquí. Salí corriendo de ahí. Pocos días después comencé a verla, siempre a la misma hora, 3:18 de la madrugada. Una mujer de cabello muy largo y oscuro, con un vestido blanco sucio, parada al final del pasillo, siempre mirando fijamente hacia mi puerta. Nunca se movía, pero cada noche estaba un poco más cerca. La tercera noche ya estaba a la mitad del pasillo, la cuarta frente a la puerta del 702, la quinta noche estaba justo enfrente de mi puerta. Yo la observaba por la mirilla. Ella no respiraba, no se movía, ni hacía algo, solo estaba ahí, de pie, como si esperara a que yo abriera, y cuando acercaba su rostro a la mirilla, podía escucharla. Un susurro débil, seco, como el sonido de hojas muertas frotándose entre sí, decía: no debiste venir. Decidí investigar la historia del edificio. Bajé al sótano, donde guardaban archivos viejos. El olor a humedad y polvo era tan fuerte que me ardían los ojos. Después de buscar un rato, encontré una carpeta amarillenta, manchada por la humedad, que decía: piso 7, incidente. Dentro había recortes de periódicos antiguos. Uno hablaba de un incendio misterioso en 1989. Otro mencionaba una serie de desapariciones, pero un documento en particular me heló la sangre. Decían eliminado el piso 7 del registro oficial tras la muerte de 13 residentes. El informe explicaba que, después de un extraño incendio que comenzó en el apartamento 703, las autoridades decidieron clausurar y sellar todo el piso. Lo tapiaron, literalmente. Lo borraron del edificio, y sin embargo, yo vivía ahí. Ese día, volví al ascensor con un nudo en el estómago. El panel ya no mostraba los números del 1 al 6, solo mostraba 1, el 7. El ascensor no me dio opción, subió por su cuenta. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo era diferente. Estaba quemado, ennegrecido, con marcas de fuego por todas partes. La puerta del 702 estaba reducida a cenizas, y la del 703 estaba abierta.
Desde adentro, escuché susurros, pasos, risas macabras y lamentos. El aire olía a ceniza y a cabello quemado. Enseguida lo que vi fue aterrador. La mujer del pasillo estaba adentro. Y no estaba sola. Detrás de ella había más figuras, otras sombras humanas, todas con la piel quemada, todas sin ojos, todas mirándome fijamente a mí. Regresa con nosotros, Susurró la mujer. Las luces parpadearon violentamente. Las sombras avanzaron hacia mí. Corría y no sé cómo llegué al ascensor antes de que me alcanzaran. El ascensor bajó, pero no se detuvo en el primer piso. Bajó directamente al sótano. Allá abajo, las luces comenzaron a explotar una por una, sumergiéndome en la oscuridad. Las sombras se movían entre los pasillos de archivos, rodeándome, y cuando pensé que moriría ahí mismo, las escuché. Voces, muchas voces, todas diciendo lo mismo una y otra vez. Uno más, uno más, uno más. Entonces lo entendí. El edificio no buscaba inquilinos, buscaba reemplazos. Alguien tenía que ocupar el piso maldito. Alguien debía quedarse atrapado ahí para que las almas quemadas pudieran, de alguna forma, descansar. Ese alguien era yo. Corrí como nunca en mi vida. Salí del sótano. Crucé el lobby a toda velocidad. Salí a la calle y no miré atrás. Nunca regresé por mis cosas. Me fui con lo que llevaba puesto. Tuve que llamarle a un amigo para que me dejara dormir unos días en lo que volví a encontrar otro alquiler. Justo cuando creí que todo había terminado, pasó algo. Anoche, mientras dormía, mi teléfono vibró. Era una notificación, una foto. La habían tomado desde afuera de mi ventana. En la imagen, se veía el mismo pasillo del piso 7, con la mujer al fondo. Y justo detrás de mí, mientras dormía, se veía reflejada en el cristal la puerta del 703. Desde entonces, no he vuelto a dormir. Siempre siento una presencia que me acompaña a donde quiera que voy, porque entendí que uno no se muda del piso 7. El piso 7 te sigue. No sé por qué me tocó a mí. Muchos creerán que esto no existe, pero cuando te toca a ti, todo cambia. A finales del 2009, soy Tomás. Me mudé al edificio Las Gardenias. Era un lugar viejo, algo deteriorado, pero muy barato. Perfecto para alguien como yo, un hombre solitario, trabajador nocturno y sin familia cercana. Pero desde el primer día, notó que el edificio tenía algo extraño. Los vecinos parecían evitar hablar entre sí, las luces del pasillo parpadeaban todas las noches sin falta, y había un silencio incómodo y pesado después de las 11, como si todos se escondieran con miedo en sus departamentos. Al principio, no me importaba. Mi rutina era simple: trabajar, llegar a casa, dormir, hasta que una noche, algo me heló la sangre. El pasillo de mi piso tenía 5 puertas. Yo vivía en el departamento número 3. Los apartamentos 4 y 5 estaban vacíos. Lo sabía porque había preguntado. Pero esa noche, al regresar del trabajo, encontré una 6ª puerta. Una puerta negra, alta, imponente. Tenía un número 6 oxidado y torcido. Simplemente estaba ahí. Yo estaba seguro de que antes no existía. La miré por unos segundos, confundido, pero el cansancio era bastante, y decidí ignorarla, y seguí caminando hacia mi puerta. Algo dentro de mí, una voz muy primitiva, me decía que no debía tocarla, que ni siquiera debía mirarla demasiado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes fuertes en el pasillo. Sonaba desesperado, como si alguien estuviera golpeando con todas sus fuerzas desde dentro de la nueva puerta. Me levanté, nervioso. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué a la puerta de mi departamento y miré por la mirilla. El pasillo estaba completamente vacío y en silencio, pero los golpes no paraban. Se sentían más cerca, más intensos. Y entonces, una voz ronca, gutural, susurró justo del otro lado de la puerta negra. ¡Ábreme! Di un salto hacia atrás, tropezando con mis propios pies. Mi respiración se agitó. Vamos, abre por favor, insistió la voz, ahora sonando más suplicante, más lamentable. Me cubrí los oídos con las manos, temblando, rogando que parara. Y de repente, el ruido cesó por completo. Un silencio antinatural se apoderó del pasillo. A la mañana siguiente, cuando el sol ya iluminaba débilmente el pasillo, abrí la puerta con cautela. La puerta número 6 ya no estaba. El muro estaba liso, cubierto por el mismo papel tapiz viejo y descolorido de siempre. Era como si nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla producto del estrés y del cansancio. Pero esa noche no logré dormir. Cada crujido del edificio me hacía saltar. 3 días después, mientras me preparaba para ir al trabajo,
Alguien tocó mi puerta. Era doña Elvira, una anciana que vivía en el piso de abajo. Tenía el rostro pálido y una expresión nerviosa. Apenas abrí, ella me preguntó en voz baja. La escuchaste, ¿verdad? ¿Escuchar qué? Me hice el que no sabía nada, intentando parecer tranquilo. La anciana me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mi mentira la puerta. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé sin palabras. No abras, nunca abras. Me advirtió la mujer, agarrándome el brazo con una fuerza sorprendente. Este edificio no siempre fue de apartamentos. Hace mucho tiempo, aquí había un sanatorio. Y esa puerta es la forma en que algunos regresan. ¿Regresan? ¿Quiénes?, pregunté, con la voz temblorosa. La mujer tragó saliva, mirando a ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien los escuchara. Los que murieron aquí y no aceptaron que están muertos. Tomás quiso pensar que era la locura de una anciana, una historia de fantasmas para asustar al nuevo vecino. Pero había algo en su mirada, un terror tan genuino que le erizó la piel. Si vuelves a verla, no te acerques. Repitió ella antes de darse la vuelta y bajar las escaleras apresuradamente. Los días pasaron sin incidentes. Tomás empezó a relajarse, a pensar que quizás doña Elvira solo le había jugado una broma cruel. Hasta que una noche se despertó de golpe. Miré el reloj. Eran las 3:14 de la madrugada. Había un sonido, una respiración pesada, húmeda venía del pasillo. Me acerqué a la puerta, temblando de nuevo, y pegué la oreja a la madera fría. Escuché nuevamente una voz que decía: Abre, estoy frío. No me dejes aquí. No sabía lo que encontraría al otro lado. Sabía lo que no debía hacer. Y aún así, la curiosidad, mezclada con un terror paralizante, me empujó a girar la perilla de la puerta. Abrí la puerta de mi departamento lentamente, y ahí estaba, la puerta número 6. De nuevo, pero esta vez era diferente. La madera negra estaba hinchada, deformada, como si algo la hubiera desgarrado desde adentro, y por debajo de ella se deslizaba un hilo de agua oscura y maloliente, como si alguien hubiera estado atrapado allí, en la humedad, por mucho tiempo. De repente, el pomo de la puerta negra comenzó a girar solo. Yo me hice hacia atrás, con el corazón en la garganta. La puerta número 6 empezó a abrirse lentamente, rechinando, sin que nadie la tocara. Un vaho de aire helado, con olor a tumba y a humedad, salió de su interior. Y entonces, dos manos blancas, huesudas, con uñas largas y sucias, se asomaron por el borde de la puerta, aferrándose al marco. Solté un grito ahogado y azoté mi propia puerta con todas mis fuerzas, girando el cerrojo una y otra vez. Me encerré. No salí a trabajar esa noche. Me quedé acurrucado en un rincón, escuchando. Al amanecer, reuní el poco valor que me quedaba y miré por la mirilla. La puerta 6 había desaparecido otra vez. El pasillo estaba normal. Decidí que no podía seguir así. Tenía que investigar. Fui a la biblioteca local y pasó horas revisando archivos antiguos, por internet y en todos lados. Finalmente, encontré lo que buscaba, artículos de periódicos de los años 70 sobre el edificio, y lo que encontré fue perturbador. Había sido un sanatorio psiquiátrico llamado El Reposo Sereno, y lo más perturbador fue encontrar un pequeño artículo sobre un paciente, un tal Manuel G., que desapareció misteriosamente de una habitación de aislamiento sin ventanas, conocida por el personal como la sección 6. Nunca encontraron su cuerpo. El reporte policial citaba a otros internos que decían: la puerta fue sellada, pero Manuel seguía llamando desde adentro. De la impresión, dejé caer la hoja de papel. Mis manos temblaban. Esa era la misma historia que estaba viviendo. El mismo patrón, la misma puerta. La noche siguiente fue la peor de todas. Exactamente a las 3:14 de la madrugada, alguien golpeó mi puerta. Solo que ahora, esta vez, no era la puerta negra, era mi puerta. Golpes secos, directos. Ábreme, susurró la misma voz ronca, pero esta vez sonaba justo afuera de mi puerta. Estoy en la número 6. Déjame entrar. Yo me quedé paralizado y no pude responder. Me arrastré hacia el rincón más alejado de la entrada, abrazando mis rodillas, llorando en silencio, y me cubrí con una manta. Los golpes se hicieron más fuertes, más violentos. La puerta vibraba con cada impacto. Abre la puerta, gritó la voz. Un alarido de pura desesperación y rabia que resonó en todo el apartamento. Luego, silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Pasaron varios minutos. Estaba temblando. Me arrastré de nuevo hacia la puerta, con mucho miedo, pero no podía continuar con la misma situación. Noche tras noche, contuve la respiración
y miré por la mirilla, y lo vi. Un hombre extremadamente pálido, empapado, con la ropa pegada a la piel, y unos ojos vacíos, negros, sin vida. Estaba parado justo frente a su puerta. El hombre notó que lo miraba, y una sonrisa lenta y antinatural se dibujó en su rostro. «Ya no tengo dónde ir», Déjame quedarme contigo. susurró, su voz atravesando la madera. De la fuerte impresión, me caí hacia atrás, solté un grito del horror. Me arrastré lejos de la puerta, balbuceando incoherencias. Cuando me atreví a mirar otra vez por la mirilla, el hombre ya no estaba. El pasillo parecía vacío, pero donde debería estar la puerta de mi vecino, el departamento número 4, estaba la puerta número 6, abierta, de par en par, mostrando solo una oscuridad profunda, impenetrable, esperándolo. A la mañana siguiente, la administradora del edificio subió para ver por qué no había pagado el alquiler. Encontró la puerta de mi departamento, completamente abierta. Llamó por mi nombre, pero no hubo respuesta. El interior estaba vacío. Tomás se había ido. Su ropa, sus cosas, todo estaba allí, pero él no. Pero lo más extraño fue algo en el pasillo, donde siempre había habido 5 puertas. Ese día había 6. Una nueva puerta, negra, idéntica a la que Tomás describió, con un número 6 grabado de forma torcida en la madera. Y a veces, si te acercas lo suficiente, desde adentro se puede escuchar una respiración, como si alguien estuviera allí, esperando a que el próximo inquilino llegue a casa.